Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús. De este lado, tu hermana en Cristo, Kirsis Arredondo, muy contenta de parte de Dios por permitirme estar aquí compartiendo una palabra contigo que yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida espiritual. Y yo creo plenamente de que el Dios Todopoderoso que habita en los cielos, Jehová Dios de los ejércitos, va a permitir que tú entiendas de que el proceso no vino para matarte, sino que vino para formarte, vino para hacerte madurar, para ayudarte a ver las cosas con el ojo de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios ahí? El proceso vino para ascenderte de nivel. Por eso esta es una temporada la cual Dios está permitiendo muchos procesos para que nosotros podamos madurar y para que podamos reforzar aquellas áreas débiles en nuestra vida. Por eso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos en la mano de Dios esta plataforma y cada persona que va a ver este material, que les sea de mucha edificación y que sea fortalecido y que sea Jehová Dios de los ejércitos derramando un aceite fresco sobre todos ustedes que estarán viendo este material, que yo sé que será de mucha bendición. Y el Señor me llevó a tener como lectura, alabado sea el nombre del Señor, el libro de Job en su capítulo 1. Yo sé que ella es una historia que muchos de ustedes la conocen. Gloria a Dios para siempre. Pero en esta oportunidad, vamos a ver esta historia desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque Él dice la palabra del Eterno que sus palabras son nuevas cada mañana. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cada proceso tiene un porqué y un propósito. Por eso leemos la palabra de Dios en Job capítulo 1, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Padre, gracias por tu palabra, porque son fieles. Síguenos ayudando a comprenderla. Siempre, Jehová Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta primera parte vamos a tomar como referencia a Job, un hombre que caminó sin mancha, un hombre que caminó, bendecido sea el nombre del Señor, recto, gloria a Dios para siempre, y apartado del mal. Fue un hombre que fue promovido. Y es aquí donde yo te voy a hablar del primer punto de por qué de las pruebas. ¿Por qué las pruebas tienen un porqué? Bueno, existen tres tipos de pruebas. La primera prueba es donde Dios te promociona. La segunda prueba es donde Dios te capacita. Y la tercera prueba es donde tú lo provocas. Busca tu cuaderno y empieza a apuntar esto que el Señor va poniendo en tu corazón. La primera prueba es donde te promocionan. La segunda prueba es la que te capacita. Y la tercera prueba es la que tú mismo te provocas. Cuando hablo de la primera prueba, que es donde te promocionan, es cuando Dios decide promocionarte en el mundo espiritual. Es cuando Dios añade bendición a tu vida. Y muchas veces, sin tú merecer pasar por ciertas circunstancias, el Señor te elige para avergonzar a las tinieblas. Dios mío, el Señor vino a hablar con una mujer y con un hombre que se está cuestionando el por qué tiene tantos levantamientos. Es por qué está siendo, aleluya, lanzado para que lo pisoteen. Gloria a Dios para siempre, para que lo rechacen, para tener tantos desprecios a su alrededor. Lo que pasa es que el Señor tiene un pueblo que se ha guardado en santidad, a un pueblo que lo está representando a Él aquí en la tierra. Es un pueblo que, aunque con su resistencia y su persistencia, predican. Escucha esto con atención. Le estoy hablando a personas que dicen: yo soy buena persona, yo cumplo con el Señor, pero me está yendo muy mal. ¿Sabe algo? No siempre predicamos con la Biblia abierta. Con nuestra resistencia hay otros que están viendo y están diciendo: wow, pero ese hombre verdaderamente es de Dios, porque le han lanzado con todo y todavía sigue adorando.
Ese es el proceso donde te promocionan. Eso también le pasó a Job. A Job lo promocionaron en el mundo espiritual. Y con la búsqueda que tenía Job, era para quizás nosotros humanamente decir, gloria de para siempre, yo tengo que ser el niño favorito de Dios, porque yo hago todo correctamente, pero no. Cuando nosotros caminamos en santidad, nosotros somos, gloria de para siempre, aquella persona que vamos a representar a Cristo en medio de la prueba, el cual nos promociona el Dios Todopoderoso. El segundo tipo de prueba es donde te capacitan. Es allí donde Dios, o sea, el alfarero, Dios Todopoderoso, agarra tu barro y le va dando forma. Es allí donde van saliendo las malas costumbres. En ese proceso donde Dios te mete, que tú te das cuenta que habían cosas en ti que tú decías, pero yo no sabía que eso estaba en mí. Ese es un tipo de prueba que Dios te usa, que Dios te entra. ¿Para qué? Para obrar en ti en liberación. Por eso hay circunstancias la cual Dios permite que tú vivas, para que tú mismo veas que hay áreas en tu vida que tienes que reforzar. Por eso esa prueba se le llama la prueba donde Dios te refuerza, donde Dios te capacita. Por eso hay personas que se dieron cuenta que tenían un espíritu de mentira cuando se vieron en un proceso donde su carne le dijo, con una mentira vas a salir ileso. Y es allí donde usted como hijo de Dios dice, wow, yo no sabía que eso estaba en mí. No sabía que esa zorra pequeña estaba escondida ahí en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Por eso muchas veces, mis hermanos, nosotros entramos en procesos la cual el Señor nos da a entender pecados ocultos, donde Dios nos da a conocer mañas, donde Dios nos da a conocer que hay cosas en nuestra vida la cual tenemos que renunciar. Y por eso es que muchas veces entramos, aleluya, en cierto tipo de persecución, la cual Dios te da a conocer de que eres muy débil de sentimientos. Y es allí donde Dios te da a conocer, es para que tú empieces a ayunar y a orar para que Dios te refuerce. El tercer tipo de prueba es donde tú mismo lo provocas. Sí, el tercer tipo de prueba es una prueba que cae por su propio peso, por tus propias acciones. Y esto es, mis hermanos, cuando usted, teniendo el conocimiento pleno de las Santas Escrituras, de cómo nosotros tenemos que caminar, de cómo nosotros debemos de conducirnos, pues entramos en un periodo la cual quizás estamos en un bloqueo o caemos en una debilidad, o nos descuidamos espiritualmente y cometemos errores, o sea, caemos en pecado. Amado, caer en pecado no solamente es adulterio y fornicación. Hablar mentira es caer en pecado. Robar es caer en pecado. Amén. Claudicar es caer en pecado. Dejar de orar, dejar de hacer las cosas del Señor es caer en pecado. Todo aquello que te aparta de santidad es caer en pecado. Por eso la tercera prueba, que es la que cae por nuestras propias acciones, es allí, mi hermano. Usted tiene que saber esto claro. Y te lo voy a hablar con una historia bíblica. Jehová le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la piedra y esta piedra brotará agua. El pueblo estaba presionando a Moisés de una forma tal que Moisés estaba cansado. Moisés y Aarón fueron delante de la presencia de Dios y el Señor le dio las indicaciones de qué tenían que hacer. Pero ¿qué pasó? En vez de Moisés hablarle a la peña, lo que hizo fue que la golpeó. O sea, Moisés pecó. ¿Por qué? Porque se dejó conducir por la presión del pueblo. Hay ofertas que van a venir a tu vida, que tú las vas a ver buenas, pero tienes que tener mucho cuidado. Y es allí que, como Moisés no le habló a la peña, sino que la golpeó, Jehová le dijo, por cuanto tú no me glorificaste a mí, yo me voy a glorificar sobre ti. Y es allí donde entra esta tercera prueba, que cuando nosotros rompemos, amén, la ley, cuando no cumplimos con la palabra de Dios y cometemos y consumimos un pecado, no podemos creer que vamos a salir ileso. Dios va a permitir que tú entres en un periodo de prueba para que tú puedas apartarte y ser limpio de ese pecado. O sea, que el resultado final de todo esto que Dios permite es para salvarnos. Por eso yo te vengo a decir de parte de Dios que el proceso no vino a matarte, el proceso vino a pulirte.
el proceso vino, aleluya, a despertar y a provocar una madurez espiritual en tu vida. Recuérdalo bien, el proceso vino para capacitarte. No dudes de lo que Dios está haciendo contigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.